Dios los bendiga, hermanos, y bienvenidos a otra escuela dominical. Hoy vamos al estudio número 46 del expositor bíblico. Y el tema de hoy es Ana, una promesa cumplida. Vamos a estar leyendo en el libro Primera de Samuel, desde el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre llamado Elcana, que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Elcana tenía dos esposas, Ana y Penina. Y aquí viene la primera interrogante: ¿por qué razón Elcana tenía dos esposas? ¿Será que la Biblia aprueba esto que se llama poligamia, que es el matrimonio donde el hombre puede tener más de una esposa? La respuesta es no. La Biblia nunca ha aprobado la poligamia. Siempre la poligamia ha sido un pecado. ¿Por qué Elcana tenía dos esposas? Y otros hombres de la Biblia, otros patriarcas, tenían dos esposas. Sencillamente porque esa era la cultura de aquellos tiempos y la cultura de aquella región. Esa era la tradición. Esa era la costumbre. Un hombre con dos esposas o más se consideraba algo natural en esa época y en ese entorno, en ese ambiente, en toda esa región. Pero la poligamia nunca ha sido aprobada por la Biblia. De hecho, las parejas, las familias en la Biblia que han practicado la poligamia han tenido serios, graves y difíciles conflictos. Ha sido un desastre de familia. Así que no es aprobado por la Biblia. Sencillamente era la cultura, era la tradición. De hecho, la poligamia se practicaba antes de que llegara la ley de Moisés al pueblo de Israel. Así que fue solamente parte de la cultura y de la tradición de aquella época. Tenía dos esposas Elcana. Una se llamaba Penina, otra se llamaba Ana. Penina tenía hijos, le había dado hijos a Elcana, pero Ana no. Ana era estéril. Dice que cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los dos hijos de Elí. Elí era el sumo sacerdote y los sacerdotes eran sus hijos, Ofni y Finés. Vamos a ver más adelante que no tenían una conducta buena. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta porque el Señor no le había dado hijos. Fíjense cómo ya aquí empieza el discrimen. Elcana le daba siempre la porción de la carne, de la comida que se ofrecía en sacrificio, a su esposa y a sus hijos, pero Ana daba una parte selecta. Dice bien claro que Elcana amaba a Ana, amaba más a Ana que a Penina, pero Penina le había dado hijos. Dice: de manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. El llamado bullying, abuso, acoso, agresión, siempre ha existido. Y aquí vemos en la Biblia también existía el bullying. Penina se burlaba de Ana porque no podía darle hijos a Elcana. Así que esto es algo que siempre ha existido, pero nunca ha sido la voluntad de Dios. ¿Qué sucede luego? Año tras año, dice, año tras año sucedía lo mismo. Cada vez que Elcana iba con sus dos esposas a ofrecer sacrificios a Dios al tabernáculo, porque el tabernáculo se encontraba en Silo, ellos iban allá cada año a adorar a Dios y a presentarle su ofrenda.
Cada año que iban, dice, sucedía lo mismo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando. Penina se mofaba de Ana por no tener hijos. Y Ana terminaba como llorando y ni siquiera quería comer. Tal era la angustia de Ana. Le pregunta el Cana a Ana: ¿por qué lloras, Ana? ¿Por qué no comes? Le pregunta: ¿porque estás desanimada? ¿Estás desanimada solo por no tener hijos? Le dice el Cana a Ana: ¿me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Y miren lo que hizo Ana en este momento. Dice: una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó. Ana estaba en un momento de angustia. Se sentía triste. Se sentía apesadumbrada, víctima de las burlas de Penina. Pero Ana hizo lo correcto. Ana hizo lo que todos nosotros debemos hacer, especialmente cuando estamos en momentos de aflicción, cuando estamos en momentos de angustia, cuando creemos que nuestro enemigo se impone y puede más que nosotros. Ana hizo lo correcto, lo que todos debemos hacer. ¿Qué hizo Ana? Dice que Ana se levantó. Gloria a Dios por las personas que se levantan cuando están en angustia. Se levantó Ana y fue ¿a qué? A orar. Dice el himnólogo: no hay lugar más alto, no hay lugar más grande que estar a los pies de Dios. Ana hizo lo correcto. Derramó su corazón delante de Dios. Llevó a Dios su angustia, llevó a Dios su pena. Dice lo siguiente: el sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Es decir, Ana entró a orar al tabernáculo y Elí estaba justo en la puerta del tabernáculo. Obviamente la estaba observando. Dice que Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. E hizo Ana el siguiente voto al Señor. Un voto es una promesa. Hizo el siguiente voto al Señor Ana. Le dijo así Ana a Dios: oh Señor, Señor de los ejércitos celestiales, si tú miras mi dolor y contestas mi oración, si tú me das un hijo, obviamente implicando que fuera un hijo varón, le pidió a Dios un varón. Si tú me das un hijo, entonces te lo devolveré. Si me das un hijo, yo te lo devolveré. ¿Quién se atreve a devolverle sus hijos a Dios? Dice Ana en la oración: él será tuyo durante toda su vida. El hijo que si tú me das ese hijo será tuyo durante toda su vida. Y sigue pidiendo Ana al Señor en su oración y le dice, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Es decir, que Ana aquí está haciendo un voto nazareo sobre su hijo Samuel. Navaja no iba a pasar por su pelo. Estaba haciendo un voto nazareo para su hijo en su petición, en su promesa. Dice que mientras Ana oraba, mientras Ana oraba al Señor, Elí el sacerdote observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. Ana estaba derramando su corazón delante de Dios. Ana oró sin pronunciar palabras. No pronunciaba palabras, solamente se movían sus labios. Aparentemente en este tiempo era costumbre que mujeres y hombres se presentaran allí al tabernáculo en estado de embriaguez. Es muy posible, muchos teólogos creen que esto es muy posible porque pensó Elí que ella estaba ebria, que estaba borracha. Y dice, le pregunta Elí a Ana, ¿tienes que venir borracha? Le dijo, abandona el vino. Ella le dijo al sacerdote, no, Señor. Respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba yo ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, le dice al sacerdote.
pues yo he estado orando debido a mi gran angustia y mi profundo dolor. Cuando Ana se expresó de esta manera, entonces el sacerdote Elí cambia su postura y le dice lo siguiente. El sacerdote Elí le dice, en ese caso, ve en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Luego de eso, le contesta a Ana, muchas gracias, le dice a Elí. En ese momento dice que Ana se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo más triste. ¿Por qué no estuvo más triste? Porque cuando este sacerdote Elí le dijo de esta forma, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido, sintió confianza, sintió alivio, sintió que esa oración había llegado al Señor y que el Señor iba a obrar por ella. Se sintió aliviada y luego pudo comer. Poder comer es muestra de que la angustia ha bajado, de que la tristeza se ha ido. Así que comenzó a comer y dice que no estuvo más triste. ¿Qué pasa después? Dice que temprano a la mañana, al día siguiente, bien temprano por la mañana, la familia, que se refiere a Elcana y sus dos esposas, se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Por la mañana adoraron nuevamente en el tabernáculo. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana esa noche, el Señor Dios se acordó de la súplica de ella. Y es que Dios siempre, cuando derramamos nuestro corazón delante de Él, siempre se acuerda de nuestras súplicas. Esa petición que tú tienes hecha delante de Dios, ten por seguro que el Señor no se ha olvidado de ella. El Señor se acuerda de nuestras peticiones siempre y cuando derramemos nuestro corazón, siempre y cuando oremos desde lo profundo de nuestro corazón, siempre y cuando clamemos a Él con el corazón en la mano, como decimos, clamemos a Él de una manera real. Y cuando lo adoramos en el Espíritu y le pedimos con todo el corazón y le pedimos creyendo que Él puede hacer la obra. Así que el Señor en ese momento se acordó de la súplica de ella. ¿Y qué dice después? Y a su debido tiempo dio a luz un hijo. Fíjense cómo dice, a su debido tiempo, porque todo tiene su tiempo. Hay tiempo para todo. Ella tuvo tiempo para estar estéril, pero ahora le llegó el momento, le llegó el tiempo de dar a luz ese hijo. Dice, y a su debido tiempo dio a luz un hijo a quien le puse por nombre Samuel. Porque dijo ella, se lo pedí al Señor. Le puso por nombre Samuel porque se lo pidió al Señor. El nombre Samuel significa en hebreo, Dios es su nombre. Así que ella le puso por nombre Samuel porque, como dijo ella, se lo había pedido a Dios. Verso 24. Pasaron varios años, el niño tendría ya alrededor de 5 años aproximadamente. Dice, cuando el niño fue destetado, cuando dejó su mamá de amamantarlo, llegó el tiempo, Ana lo llevó nuevamente al tabernáculo donde estaba el sacerdote Elí, en Silo. Ellos llevaron un toro de 3 años para el sacrificio, llevaron una canasta de harina y un poco de vino. Después de sacrificar al toro, llevaron el niño a Elí. Y en ese momento Ana le dice a Elí lo siguiente. Le pregunta, Señor, ¿usted se acuerda de mí? Le dice el sacerdote, ¿usted se acuerda de mí? Le dice, yo soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. El Señor contestó la petición de Ana y se la concedió. Le dio el hijo, le dio el varón que tanto ella anhelaba. Le dice Ana, se lo pedí al Señor y el Señor me lo concedió. Y ahora, dice Ana, ahora yo he venido aquí a entregárselo al Señor. Miren qué cosa maravillosa.
ella volvió al tabernáculo así en Silo para entregarle su hijo al Señor. ¿Quién está dispuesto a entregarle su hijo al Señor? Y dice, se lo entrego al Señor y le pertenecerá. Mi hijo le pertenecerá a Dios toda su vida. Qué bueno sería que todos oráramos de esta manera, que le dijéramos a Dios, Señor, te entrego mis hijos, te entrego mis hijos, y mis hijos durante toda su vida te pertenecen a ti, te pertenecerán a ti. Porque todo lo que tenemos nos viene de Dios. Así que es nuestro deber entregarle todo a Dios. Y todo lo que tenemos debe pertenecerle a Él, porque a Él sea toda la gloria. Luego de eso, Ana oró. Obviamente tendría que haber sentido pena y angustia por haber dejado a su hijo en ese lugar, en ese tabernáculo con el sacerdote Elí. Allí lo dejó, luego se fue a su casa, se lo entregó al Señor. Samuel creció allí con Elí en el tabernáculo y le sirvió a Dios. Obviamente Ana tenía que haber tenido angustia, tristeza, pero demostró que Dios es primero que todo y demostró que amaba a Dios sobre todas las cosas. Luego de eso, Ana, aún con el corazón pues triste humanamente hablando, oró al Señor. Luego de eso oró al Señor, lo adoró, lo alabó, y Ana expresó las siguientes palabras. Ana dijo, mi corazón se alegra en el Señor, mi corazón se alegra en el Señor. Después de haber dejado a su hijo en el tabernáculo con el sacerdote, después de despegarse, después de desprenderse de su hijo, dijo, mi corazón se alegra en el Señor. Qué tremendo. Dijo, el Señor me ha fortalecido. Y dijo después Ana, ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Obviamente, ¿a quién se referiría Ana en ese momento? Cuando se refirió a sus enemigos. Todo indica, sin lugar a dudas, que ahí se refirió a Penina, que la humillaba y se mofaba de ella por no haber podido tener hijos. Dijo, ahora yo tengo una respuesta para mis enemigos. Ya tengo como dijo ella, la contestación. Ya sé lo que le voy a decir a mis enemigos. Ya mis enemigos pueden ver lo que Dios ha hecho conmigo. Porque así pasa. Cuando vamos delante de Dios, esas personas que de alguna manera nos hacen o pretenden hacernos daño, ellos van a ver nuestra victoria. Ellos van a ver nuestra prosperidad. Ellos van a ver cómo Dios va obrando y nos va bendiciendo. Sigue diciendo Ana, me alegro porque tú me rescataste. ¿De qué la rescató? De esa maldición en aquel tiempo que representaba la esterilidad. En ese tiempo una mujer estéril se consideraba una mujer en desgracia, una mujer en vergüenza, una mujer inmunda, como ya hemos dicho. Así que el Señor la rescató de ese estigma, de esa angustia. Sigue diciendo en el verso 2, capítulo 2, verso 2, dice Ana, adorando a Dios, dice, nadie es santo como el Señor. Nadie es santo como el Señor, poniendo al Señor primero que a todo ser. Continuó diciendo Ana, le dice a Dios, aparte de ti, Dios, aparte de ti, no hay nadie. Ella le dice a Dios, aparte de ti, no hay nadie. Como dice el coro, no hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Por eso que dice el mandamiento que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Porque nadie como Dios, nadie con la fidelidad de Dios. El ser humano nos puede amar, nos puede querer, pero en el momento en que le fallemos, ahí pues cambia, puede cambiar, ¿verdad? Porque todos fallamos. Le fallamos a nuestros familiares, le fallamos a un amigo, somos humanos. Y el ser humano nos puede amar, pero con condición. Es un amor condicional, con la condición de que no le fallemos. Una vez le fallamos, es posible que se les olvide todo el bien que hemos hecho por ellos. Como dice el refrán, cuando hay un refrán que dice, cuando hago algo bueno, nadie lo recuerda.
Pero cuando hago algo malo, nadie lo olvida. Así somos los seres humanos. Por eso dice Ana, aparte de ti no hay nadie. Y le dice, no hay roca como nuestro Dios. Ana está aquí comparando a Dios con la roca. ¿A qué roca se refiere? Se refiere a las peñas enormes que había en el desierto de toda Judea. Luego, años más tarde, el rey David tomó esta misma comparación, esta misma metáfora, y decía en muchos salmos, decía que Dios era su roca. Porque en esas peñas enormes del desierto de Judea, David encontraba refugio de sus enemigos, especialmente del rey Saúl, y él se refugiaba ahí. Y él decía que Dios era su roca, porque en la roca él se refugiaba, en la roca sentía alivio, la roca le inspiraba confianza, porque ahí se podía esconder de sus enemigos. La roca era para él Dios, era estar en manos seguras. Aquí nada me va a pasar porque estoy refugiado en la roca, y Dios es nuestra roca. Qué tremenda lección. ¿Qué nos enseña esta lección? Fíjense que Ana hizo una petición a Dios muy especial, envuelta en una promesa, en un voto. Ana le pidió a Dios con el corazón que le diera un hijo. El Señor concedió su petición. ¿Y Ana qué hizo? Ana se lo entregó al Señor. Lo que Dios le concedió a Ana, Ana se lo entregó al Señor, con promesa de que ese hijo le pertenecería a Dios durante toda su vida, no durante 5 años, no. Ese hijo le iba a servir a Dios, iba a pertenecer a Dios durante toda su vida. Y la pregunta es, ¿qué hacemos cuando le pedimos a Dios cualquier cosa que le pidamos? Y una vez el Señor nos concede eso que le pedimos, ¿qué hacemos con lo que le pedimos a Dios? Le pedimos salud a Dios. Dios, dame salud. Sáname de este cáncer, sáname de esta enfermedad coronaria, sáname de esta diabetes. Una vez el Señor nos sana, ¿qué hacemos con esa salud? ¿Se la entregamos al Señor? Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestros talentos, ¿se lo entregamos al Señor? Eso que le pedimos a Dios, cuando Dios nos lo concede, ¿eso le pertenecerá a Dios durante toda nuestra vida? Puede ser también algo material, como un carro, una guagua, una casa. Señor, por favor, necesito una casa propia. Ayúdame, concédeme esta petición. Dios nos da la casa. ¿Qué hacemos con la casa luego? ¿La entregamos para el servicio de Dios? Le decimos al Señor, Señor, esta casa te va a pertenecer a ti mientras yo viva. Todo lo que tenemos es de Dios. Ana nos está enseñando aquí a ser fieles, a cumplir nuestras promesas, y que todo lo que Dios nos da, que a diario nos da tantas bendiciones, comenzando por el aire que respiramos, todo lo que Dios nos da, debemos devolvérselo a Dios. Todo lo que Dios nos da, debemos entregárselo a Dios y decirle, Dios, te entrego mis hijos. Te entrego mis hijos, Padre. Mis hijos son tuyos. Y mis hijos te pertenecerán a ti durante toda su vida. Y todo lo que yo tengo, te lo entrego. Y todo lo que tengo, te pertenecerá a ti durante toda mi vida. Ojalá que esa sea nuestra oración. Ojalá que imitemos a Ana y entreguemos todas nuestras pertenencias, todos nuestros talentos, se los entreguemos a Dios, tal como lo hizo Ana. Y esa es la verdadera adoración. Dios los bendiga y nos seguimos gozando.